Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos da una muestra de humildad representada por los discípulos, quienes a pesar de caminar con Jesús y recibir sus enseñanzas, muestran el lado oscuro de su corazón en la falta de empatía por los demás y la búsqueda egoísta de sus propios intereses. Muchos de nosotros nos podemos identificar hoy con ellos. Buscamos a Jesús, intentamos caminar con Él, pero vemos cómo una y otra vez aflora nuestra débil humanidad en la respuesta que damos a determinadas situaciones, cayendo con facilidad en el pecado, el egoísmo, la indiferencia, el rencor, la soberbia, la falta de tolerancia, la falta de paciencia, entre muchos otros aspectos que nos ensucian el alma. ¿Sientes que te has equivocado? ¿Que no has tenido la mejor respuesta ante algunas situaciones que se te han presentado en los últimos días? ¿Sientes que esa debilidad de carácter que tanto has querido cambiar aún sigue presente en ti y te lleva a comportarte o responder de la forma como no quieres hacerlo? En Romanos 7, versículos 18 al 19, el apóstol Pablo nos dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Sin embargo, cuando entregamos todo a Dios, sabemos que Él se vale hasta de nuestros errores para ayudarnos a crecer y que su gracia nos acompaña en nuestro caminar, pues como lo dice el mismo apóstol en Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Confiemos en Dios y en el poder del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. No permitamos que los errores de ayer determinen el día de hoy. Sintamos compasión por los demás, pero también por nosotros mismos, perdonándonos y saliendo del estado de culpa que no nos permite evolucionar. Volvamos a ser como niños, viviendo cada día sin llevar la cuenta de los errores del pasado. Reflexionemos sobre el mensaje de la palabra de Dios hoy a partir de los siguientes aspectos. Primero, la indiferencia y el egoísmo. Podemos imaginar el sentimiento de Jesús sabiendo que estaba llegando la hora de entregar su vida. Entonces les dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Frente a estas palabras y el sentimiento de Jesús, sus discípulos no manifestaron nada. Sin embargo, nos dice el Evangelio que lo que ellos venían pensando y discutiendo era sobre quién de ellos era el más importante. La indiferencia y el egoísmo son 2 de los enemigos más grandes del alma, que nos hunden y no nos permiten avanzar hacia el llamado de Dios a ser mejores esposos, padres, hijos, empleados, vecinos, en síntesis, en ser mejores humanos. En un mundo lleno de injusticias, nos hemos mal acostumbrado a ser cada vez más indiferentes ante las necesidades o sufrimientos de las demás personas. Vemos las noticias de guerras, violencia, calamidades.
o desastres. Y con dificultad elevamos una oración, si acaso lo hacemos. Vivimos tan absortos en nuestras propias necesidades que nuestro pequeño dolor de cabeza pareciera que nos importa más que la guerra entre dos países que causa la muerte de cientos de personas inocentes. Lo mismo ocurre en nuestro entorno, donde las necesidades de las personas a nuestro alrededor se van volviendo parte del paisaje y nos acostumbramos tanto a ellas que las pasamos de largo. Pero la indiferencia no solo es un mal que afecta a nuestra relación con el mundo, en nuestra propia casa, con las personas que vivimos, aquellas que tanto decimos amar, también somos indiferentes. La indiferencia y el egoísmo están matando nuestras relaciones familiares, matrimonios, relaciones entre padres e hijos y entre hermanos. Se fracturan cada día por la falta de interés en el otro y sus necesidades. Nuestro egoísmo hace que pensemos solamente en lo que nosotros necesitamos, que pensemos solamente en nuestros problemas, perdiendo de vista que a nuestro lado tenemos otro ser humano con sus propias necesidades y problemas. La falta de empatía hacia las necesidades de nuestros hijos nos llevan a crear grietas en nuestra relación con ellos. La falta de atención a las necesidades de nuestro cónyuge deteriora la relación marital. La falta de interés en los problemas y necesidades de nuestros hermanos o nuestra familia nos hace perder oportunidades valiosas para conectar con ellos y mantener fuertes relaciones. Sola en su apartamento termina Lina la noche de su cumpleaños número 26. Quien recuerda con nostalgia aquellas modestas pero alegres celebraciones de cumpleaños en compañía de sus hermanos y padres, en las que solían compartir toda la tarde en medio de conversaciones, música y risas. Las cosas ya no eran igual. Después de la muerte de su madre, quien era el motor de su familia y la encargada de mantener reunidos a sus hijos con sus propias familias cada domingo alrededor de la mesa, cuánto anhela Lina volver a tener esa cercanía de nuevo con sus hermanos. Pero todos, incluida ella, permanecen tan ocupados que pasan semanas e incluso meses sin ninguna comunicación. Hoy, durante su cumpleaños, Lina no recibió ni siquiera un mensaje por parte de ellos y el dolor por su indiferencia le hacía sentir rabia hacia ellos. Sin embargo, también le permite recordar que hace 3 meses su cuñada, la esposa de su hermano Iván, había estado hospitalizada y ella no la había ido a visitar ni se ofreció para ayudar con el cuidado de sus sobrinos. De igual manera recordó su indiferencia durante el tiempo en que su otro hermano Jason perdió su trabajo y ella, aunque pensó en ofrecerle su apartamento para vivir mientras encontraba un nuevo empleo, finalmente no lo hizo para no incomodarse. En la cabeza de Lina aquella noche de cumpleaños en la que se sintió tan sola, se mezclaron sentimientos de tristeza, reproche y culpa. ¿En qué momento nos distanciamos tanto? ¿Por qué perdimos el interés de compartir juntos? ¿Por qué cada uno parece solo preocuparse por lo suyo y ya ni siquiera nos reunimos para celebrar un cumpleaños?, se preguntaba Lina. Segundo, quien quiera ser el primero, que sea el servidor. Dice el Evangelio que Jesús, al darse cuenta sobre lo que estaban hablando, les dijo: quien quisiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Podemos imaginar las caras de sorpresa de los discípulos, quienes estaban discutiendo por ser los más importantes al ver que Jesús les sacude su orgullo, diciendo que quien quiera ser el primero debe ser el servidor de todos. Probablemente sería la misma cara de asombro que pondríamos nosotros hoy día, acostumbrados a considerar importantes no necesariamente a quienes más sirven, sino a quienes más son servidos. En el reino de Jesús, ese que tanto pedimos que venga a nosotros mientras rezamos el Padre Nuestro, para ser grandes debemos servir con amor y pensar más en las necesidades de los otros que en las propias necesidades. Así ocurre en las familias, aunque en la sociedad el más importante quizás es el que más dinero gana o el del cargo más alto. Al interior de una familia, en lo más íntimo de un hogar,
el más importante es el que más sirve, el que más ayuda, el que más está pendiente de las necesidades de los demás, el que más se niega a sí mismo para darse al otro. Aquella noche de su cumpleaños, Lina tomó un álbum de fotografías y recordó cómo era su relación con sus hermanos cuando eran niños. Cómo tras jugar y pelear volvían otra vez a estar contentos sin ningún tipo de resentimiento. Reconoció una vez más la grandeza de su madre y la falta que le hacía a su familia. Lina entendió que no debía ponerse en el papel de víctima por la indiferencia de sus hermanos, sino que debía reconocer su responsabilidad en lo que estaba pasando y acogerlos también como cuando eran niños y trabajar por la unión familiar. A partir de ese día, Lina, en honor a su madre, se siguió interesando más por sus hermanos y sus necesidades. Los llamaba más frecuentemente y salía con sus sobrinos algunas veces al centro comercial. Se convirtió en un gran apoyo para Iván y su esposa, quienes sabían que podían contar con ella cuando lo necesitaban. El cambio de actitud y la cercanía de Lina hacia sus hermanos mejoró el ambiente familiar, logrando que estos hermanos con sus familias vuelvan a reunirse como antes en medio de conversaciones, música y risas. Jason e Iván y su familia reconocen la importancia de Lina, quien con su amor y servicio les recuerda a la persona más grande e importante en su familia. Les recuerda a su mamá. Oración. Amado Señor, gracias por tu palabra que nos confronta con nuestra pobre humanidad llena de egoísmo e indiferencia. Hoy no queremos pensar en nuestros errores ni en los errores de los demás. Hoy queremos que tu reino venga a nosotros y que a través del Espíritu Santo nos llenes de tu gracia para buscar la grandeza ante ti. Esa grandeza que obtenemos cuando servimos con amor y nos preocupamos por las necesidades de los demás. Amén. Comparte este evangelio y permite que la palabra de Dios una y restaure a más familias. Dios te bendiga.